Continuamos con la unidad 3 correspondiente a la descripción del plasma como fluido. En la última clase estábamos viendo la densidad de fuerza que debe agregarse en la ecuación de movimiento cuando nosotros consideramos el movimiento térmico de las partículas. Cuando ese movimiento está presente, aparece una densidad de fuerza que depende del gradiente de presión, específicamente del negativo del gradiente de presión, y vimos el ejemplo con el caso de los rayos. Los rayos, como ustedes bien saben, tienen una forma filamentosa donde circula una alta corriente. Bien sabemos que cuando pasa una corriente se induce un campo magnético en forma de anillo alrededor de esa corriente. Eso es lo que está representado aquí en celeste, y en naranja está representado la corriente eléctrica que baja en el rayo. Entonces, vamos a ver a lo largo de esta unidad, vamos a ver en más detalle por qué el plasma en el rayo tiene esa forma filamentosa. Les adelanto desde ya que eso se debe a que se genera una densidad de fuerza magnética que contrarresta la fuerza térmica de expansión del rayo. Entonces tenemos ahí un equilibrio de fuerzas. Pero yendo específicamente a lo que nos corresponde ahora, el negativo del gradiente de presión en el caso del rayo es una fuerza que intenta expandir el plasma del rayo. Observen que como el gradiente de presión va hacia adentro y estamos diciendo que esta fuerza es el negativo del gradiente de presión, entonces la fuerza tiene que ir radialmente hacia afuera. Eso es una densidad de fuerza que aparece por el movimiento térmico de las partículas. Entonces, cuando tenemos un plasma donde debemos considerar el movimiento térmico, tenemos que agregar esta densidad de fuerza a la ecuación de movimiento, y por eso es que está agregada aquí. De una manera general, recordarán ustedes que el gradiente de presión se puede representar como nabla punto el tensor de presión. Esto de una forma muy general. Este caso que vemos aquí es un caso específico cuando tenemos un plasma isotrópico maxwelliano, pero de una forma general, la contribución del movimiento térmico se pone como menos nabla punto P. Bueno, ahora, si además del movimiento térmico nosotros consideramos las colisiones, que claramente pueden estar presentes y están presentes en el plasma, dependiendo de las características del plasma, puede estar más presente o menos presente, pero en ocasiones, debido a la gran cantidad de colisiones presentes en el plasma, tenemos que incluir esa densidad de fuerza debido a las colisiones. Suponga por un momento que tenemos un plasma bastante frío, donde hay átomos neutros, hay electrones, hay iones. Cuando uno tiene un plasma frío, eso lo veremos más adelante, las colisiones que dominan son las colisiones entre los neutros y los electrones. Entonces, si quisiéramos agregar esa densidad de fuerza debido a la colisión entre neutros y electrones, el término que agregaríamos es este que ustedes ven aquí, donde m es la masa de los electrones, n es la densidad de los electrones, u es la velocidad del elemento de fluido de electrones, y U sub 0 es la velocidad del elemento de fluido de neutros. Observen que entonces en el término colisional consideramos una velocidad relativa entre las especies que están colisionando, en este caso los electrones con los neutros. Y se agrega un tiempo que lo llamamos tau, que se relaciona con el tiempo entre una colisión y otra colisión.
Entonces, si tenemos por aquí una partícula y por aquí tenemos otra, pasará un tiempo determinado para que esta partícula choque con esta. Ese tiempo entre colisión y colisión es lo que estamos llamando tau, el tiempo que transcurre para que se dé desde que se da una colisión hasta que se vuelve a dar otra. Ese inverso del tiempo de colisión lo relacionamos con la frecuencia de colisión. Como yo tengo 1 partido de tau, nos acordamos que 1 partido de tau, o sea, el inverso del tiempo en este caso, es la frecuencia, que en este caso lo llamo nu. Entonces aquí yo podría poner 1 partido de tau o podría poner nu aquí, según me convenga más. Podría borrar este tau y simplemente agregar a la ecuación nu, que lo entiendo como la frecuencia de colisión. ¿Cuántas colisiones se logran por segundo? Eso sería la frecuencia de colisión, que sería el inverso del tiempo entre colisión y colisión. Nosotros vamos a ver una densidad de fuerza general para colisiones, porque claramente no colisionan únicamente los electrones con los neutros. Pueden colisionar los electrones con los iones, o los iones con los iones, o los electrones con los electrones, o inclusive los neutros con los neutros. Entonces hay una gran variedad de posibles colisiones. Inclusive, piense por un momento que tenemos un plasma de argón. Puede ser que en el mismo plasma de argón no tengamos un solo tipo de ion. Por ejemplo, si el argón pierde un electrón, ese es un tipo de ion. Es el ion que perdió un electrón. Pero si hay átomos de argón que perdieron 2 electrones, ya ese es otro tipo de ion del argón, el ion más 2. Y así, si un átomo de argón pierde 3 electrones, pues sería otro tipo de ion que sería argón más 3, un átomo de argón que perdió 3 electrones. Entonces, en un mismo plasma con una misma especie, como por ejemplo el argón, yo podría tener diferentes tipos de iones. Y claro, ellos chocan con los electrones, chocan con los neutros, entonces todas esas colisiones hay que considerarlas. Aquí están observando ustedes, como bien saben, el movimiento de una partícula alrededor de una línea de campo. Cuando esa partícula forma esa hélice, ella puede chocar con otra partícula que está haciendo la hélice relativamente cerca de donde ella está. Entonces, esto es una colisión en un plasma confinado magnéticamente. Observen cómo viene la partícula y se da la situación de que choque con otra que estaba haciendo la hélice al lado. Entonces, esto es un ejemplo de colisión. Volviendo al tema de cómo representar esta densidad de fuerza debido a colisiones de forma general, se hace mediante esta ecuación que ustedes ven aquí abajo. Observen que aquí tenemos 2 especies de forma general. Tenemos alfa y beta, donde alfa y beta pueden ser electrones, iones o cualquier otra especie. Entonces, nosotros tenemos, vamos a llamar R a esa densidad de fuerza entre la especie alfa y la especie beta. Insisto, alfa y beta puede ser cualquier especie. Y entonces, para calcular esa densidad de fuerza, debido a las colisiones entre la especie alfa y beta, lo que tengo que hacer es multiplicar la masa de la especie alfa por la densidad de la especie alfa
por la frecuencia de colisión entre la especie alfa y la especie beta y multiplicar eso por la velocidad relativa entre la especie alfa y la especie beta, que no es más que restar la velocidad del elemento de fluido de las partículas alfa menos la velocidad del elemento de fluido de las partículas beta. Como decía yo antes, de la especie, beta pueden haber varias. Entonces la especie alfa puede estar chocando con la especie beta 1, puede estar chocando con la especie beta 2, con la especie beta 3. Por eso es que aquí se agrega una sumatoria sobre toda la diversidad de especies beta, porque puede haber beta 1, que era por ejemplo argón más 1, puede haber beta 2, que sería argón más 2, o puede haber beta 3, que sería argón más 3. Y todas esas colisiones de la especie alfa con los átomos de argón son posibles. Nosotros nos vamos a concentrar principalmente en colisiones entre electrones e iones o neutros y electrones. Eso va a ser lo que más vamos a trabajar. Muy bien, entonces vamos a tomar esta expresión, esta densidad de fuerza debido a colisiones, y la vamos a analizar un poquito más en cuidado. Insisto, ahora estamos considerando la fuerza eléctrica debido a la presencia de un campo eléctrico, la fuerza magnética debido a la presencia de un campo magnético, la densidad de fuerza por movimiento térmico y la densidad de fuerza por colisiones. Todas ellas sumadas tienen que ser igual a masa por aceleración multiplicado por densidad. Entonces, nuestra expresión general para las colisiones entre las especies alfa y beta es esta que vemos aquí. Es importante tener claro que la densidad de fuerza de colisión alfa-beta es el opuesto de la densidad de fuerza de colisión de la especie beta con alfa. Recuerden esto. Y tiene sentido, ¿verdad? Así como alfa choca con beta, beta choca con alfa. Pero esas densidades de fuerza, por un tema de acción-reacción, son iguales pero opuestas. Entonces, R alfa beta es igual a menos R beta alfa. Muy bien, entonces de forma general, ya agregamos a nuestra ecuación de movimiento la densidad de fuerza por colisiones que está presente aquí. Observen que ya estamos considerando 4 fuerzas en total. Vamos a hacer un análisis puntual para que ustedes vean cómo puede uno trabajar la ecuación de movimiento y hacer análisis interesantes. Por favor, presten mucha atención. En primer lugar, vamos a considerar que tengo una situación estacionaria. Entonces, la velocidad del fluido respecto al tiempo es 0 y el cambio de la velocidad del fluido respecto a la posición es 0. Tengo una condición que llamo estacionaria. La velocidad del fluido no está cambiando ni con la posición ni con el tiempo. Entonces todo este término se hace 0. Adicional, voy a considerar que no tengo campo magnético o que la velocidad del fluido es paralela al campo magnético. Si la velocidad del fluido es paralela al campo magnético, bien sabemos que si esta velocidad es paralela a B, este producto vectorial se hace 0. Entonces aquí podemos considerar dos situaciones: que la velocidad es únicamente la velocidad paralela, con lo cual este término se hace 0, o que el campo sea completamente 0. La otra cosa que vamos a considerar es que no existe gradiente de presión. No existe ningún gradiente de presión.
Entonces, de momento, solo hemos considerado que exista un campo eléctrico y que existan colisiones. Un escenario que se ajusta un poco a esto sería la componente de la velocidad paralela a la línea de campo. O sea, el análisis de que esta partícula se está desplazando en la dirección del campo. Entonces aquí estaríamos hablando de la velocidad paralela. Y es paralela al campo. Entonces este término se hace cero. Pero estamos imaginando de que hay un campo eléctrico. Un campo eléctrico que está en la dirección paralela. Entonces lo llamo campo eléctrico paralelo. Estoy suponiendo de que hay un campo eléctrico en esta dirección. Y entonces voy a considerar que hay una densidad de fuerza de colisión, pero en la dirección paralela. Entonces le agregaríamos una densidad de fuerza R en la dirección paralela. Y eso lo llamo R paralelo. Entonces, de nuevo, solo tengo campo eléctrico y solo tengo densidad de fuerza de colisiones. Densidad de fuerza de campo eléctrico y densidad de fuerza de colisiones. Y ahí tengo una situación estacionaria donde el fluido no cambia ni con el tiempo ni con la posición, la velocidad del fluido. Siendo así, este término se hace cero, este de aquí. Y aquí me quedaría la carga, pero voy a analizar solo electrones que se están moviendo, electrones. Entonces, claramente, la carga Q de ellos sería menos C multiplicado por la densidad de electrones por el campo eléctrico que va en la dirección paralela. Y a eso le agrego la densidad de carga por colisiones, que sería el R entre la especie que es electrones, representado por E iones, representado por I, en la dirección paralela, que aquí lo representé por este vector naranja. Entonces, usando la relación que vimos antes, la densidad de fuerza de colisión entre electrones e iones es la masa de los electrones, la densidad de los electrones, la frecuencia de colisión entre electrones y iones por la velocidad relativa entre las dos especies. La velocidad de los electrones en la dirección paralela menos la dirección de los iones en la dirección paralela. Eso me da el término de densidad de fuerza de colisiones. Nosotros sabemos que si tenemos una densidad de corriente en esa dirección paralela, va a estar dada por esta expresión que está aquí. Por definición, la densidad de corriente en términos generales está dado por el producto de la densidad por la carga por la velocidad de la especie. Claramente, aquí la carga es negativa para los electrones y esto daría positivo. Entonces, esta es la definición general para la densidad de carga, en este caso, en la dirección paralela. Voy a ponerla en otro color. Estaríamos hablando que en esa misma dirección paralela existe una densidad de corriente en la dirección paralela. Muy bien, entonces, siendo así, y aquí voy a usar otro color para que se pueda ver, tome este término, páselo a este lado y luego despeje el campo eléctrico paralelo. Traten de hacerlo mentalmente. Entonces, paso todo ese lado y N por E lo paso a dividir
quedando arriba la densidad de fuerza de colisión electrón-ion. Pero observen que esto yo lo puedo sustituir. Entonces me quedaría menos masa de electrón, densidad de electrón, frecuencia de colisión, velocidad relativa, partido de NE por electrón. Ahora, si nos ponemos a ver con cuidado, si yo multiplico arriba por la carga y divido abajo por la carga, voy a ver que este menos, junto con esta densidad, junto con esta carga, junto con la velocidad relativa, esto que encerré en celeste, excluyendo la masa, es la densidad de corriente paralela. Entonces yo puedo todo eso que encerré en celeste decir que es la densidad de corriente paralela. Y este término que está adelante, que me queda, observen que abajo queda carga por carga, la carga cuadrada, queda la frecuencia de colisión, queda la densidad abajo y queda la masa de electrones. Ese término lo voy a llamar nu. Entonces me queda nu por la densidad de corriente paralela por el campo, igual al campo eléctrico paralelo. Esto que vemos aquí, para los que han visto teoría electromagnética un poquito más avanzada, esto que está aquí es la ley de Ohm. Es la ley de Ohm, donde esta constante enfrente de la densidad de corriente es la resistividad. Entonces, esta nu es la resistividad. Vean que la resistividad de este plasma está dada por la masa de los electrones, la frecuencia de colisión, electrón-ion, partido densidad, partido carga. Observen que de acuerdo a esto, si la frecuencia de colisión aumenta, la resistividad aumenta. Y eso tiene sentido porque en la dirección paralela, ese movimiento de la partícula en la dirección paralela no es el único que tiene el movimiento en la dirección perpendicular también, pero por lo menos el análisis que estamos haciendo es únicamente de la dirección paralela. Y lo que estamos viendo es que el movimiento en la dirección paralela se va a ver frenado por las colisiones. Y eso tiene sentido. En tanto más colisiones se tenga en la dirección paralela, es decir, en tanto la frecuencia de colisión sea mayor, la resistividad va a ser mayor. Eso es lo mismo que pasa en un cable de cobre, ¿verdad? Cuando los electrones avanzan en la dirección paralela del cable de cobre, en tanto más colisiones tengan, más difícil para ellos va a ser avanzar. Entonces tiene más resistividad el medio. Bueno, en este caso pasa lo mismo, pero pasa lo mismo en la dirección paralela. Es importante tener presente que este análisis que estamos haciendo es únicamente para la dirección paralela. Encontramos aquí de una manera muy simple la resistividad del plasma. La resistividad del plasma. Muy bien. Para los que han llevado cursos de dinámica del fluido, haberlo llevado, pues resulta magnífico para este curso. El que no lo ha llevado, no se preocupe. Aún así va a poder aprender mucho. Para el que ha llevado dinámica de fluidos, habrá escuchado de la ecuación de Navier-Stokes, que es esta que les muestro aquí. Esta es la ecuación de Navier-Stokes. Es una ecuación que se utiliza para describir el movimiento de fluidos. Observen cómo
en la ecuación de movimiento de un fluido, no estamos hablando de plasma, de un fluido cualquiera, aparece también el menos gradiente de presión. Y aparece un término adicional que se asocia con la viscosidad del fluido. Este se asocia con el movimiento térmico del fluido y este se asocia con la viscosidad, donde ese nu que aparece ahí lo llamamos coeficiente cinético de viscosidad. Ese nu. Muy bien, si comparamos la ecuación de Navier-Stokes con la ecuación de fluido, del plasma como un fluido, que es la ecuación que he copiado aquí abajo, observen, hagan una comparación de las dos. Esto es la ecuación para describir un fluido y esto es la ecuación para describir el plasma como un fluido. Bueno, claramente vemos que ambas tienen en común la densidad de fuerza correspondiente a menos el gradiente de presión. En esta no aparece este término debido a la viscosidad. No aparece en el plasma como un fluido. Porque el plasma no es tan colisional como lo es, por ejemplo, un fluido, entiéndase el agua, por ejemplo, circulando. No es tan colisional el plasma como lo es un líquido. Entonces, ese término no está considerado aquí. No quiere decir que en el plasma no puedan darse situaciones donde debamos considerar la viscosidad. Podría darse situaciones donde la viscosidad sea relevante. Entonces, habría que agregar un término adicional. Pero en términos generales, en la ecuación del plasma como fluido no se incluye la viscosidad como un efecto. Vean que adicional, en el caso del plasma como un fluido, está la densidad de fuerza eléctrica y la densidad de fuerza magnética, lo cual tiene total sentido agregarlas, ¿verdad? Porque las partículas cargadas reaccionan a campos eléctricos y a campos magnéticos. Entonces esas densidades de fuerza hay que agregarlas definitivamente porque estamos hablando del movimiento de partículas cargadas que reaccionan a campos eléctricos y magnéticos. Y agregar la densidad de fuerza debido al movimiento térmico como hemos venido hablando. Muy bien, quiero hacer un comentario respecto a de dónde viene este término de viscosidad. Este término de viscosidad viene de restar nabla punto tensor de presión al gradiente de presión normal. Voy a mostrarles para que esto quede un poquito más claro. Observen, nabla punto tensor de presión. Esto es de manera general en 3 dimensiones. Recuerden que la densidad de fuerza por gradiente de presión de forma general se pone como menos nabla punto P. El caso específico, y es el que vamos a usar en este curso, es este. Cuando nabla punto P se convierte únicamente en gradiente de presión. ¿Cuándo es eso? Cuando los términos fuera de la diagonal son 0. Esto se da cuando tenemos un plasma isotrópico maxwelliano, que es el caso que vamos a analizar en este curso. Nosotros no nos vamos a salir de usar nabla.p, o sea, de usar un plasma isotrópico maxwelliano. Si nos saliéramos de esto, tendríamos que irnos a esta matriz, ¿verdad? Que es mucho más compleja. Pero lo que quiero que vean con esto es que si usted a nabla.p le resta gradiente de presión, lo que obtiene es esta matriz, donde observen que la diagonal son todos ceros porque le resté los términos de la diagonal a esta matriz. Entonces me quedan los términos fuera de la diagonal. Nabla.p restándole gradiente de presión, lo que queda es la densidad de fuerza asociada a la viscosidad. Entonces, ese término de viscosidad está asociado a esos términos de la matriz fuera de la diagonal.
fuera de la diagonal. Son los que contribuyen a la viscosidad. Y si recuerdan la clase anterior, habíamos hablado de la cizalla, de esto, ¿verdad? Entonces, pero que sepan ustedes que si yo le resto los términos de la diagonal, lo que obtengo son los términos asociados a la viscosidad, que son los términos que contribuyen aquí en la ecuación de Navier-Stokes. Entonces, si yo tuviera un plasma donde los términos fuera de la diagonal no son cero, de una u otra manera estaría incluyendo efectos colisionales, efectos que podría asociar a lo que entiendo como viscosidad. Muy bien. Presten mucha atención a esto porque me interesa que lo entiendan muy bien. Aquí lo que tengo es un elemento de fluido. Un elemento de fluido cuyas dimensiones son de X. O sea, lo que tengo es un elemento de fluido que es un cubo. Un cubo con aristas de magnitud de X. Entonces, voy a suponer en este cubo que entra un flujo, que lo voy a llamar gamma in, entra por este lado. Ese flujo de partículas que entran al elemento de fluido lo voy a obtener de multiplicar la densidad de partículas al entrar a la cara por la velocidad de las partículas al entrar a la cara. Y voy a considerar que en la cara opuesta hay un flujo de salida, un flujo out, que sería la densidad de partículas en la posición X más delta X, o sea, cuando avanzaron delta X, y la velocidad en X más delta X. Entonces, repito, lo que tengo es un flujo de entrada, gamma in, y tengo un flujo de salida, gamma out. Únicamente estoy considerando que solo hay flujo en la dirección en X. Claramente, como ustedes bien saben, el cubo tiene 6 caras, que las podemos representar como un vector área. Y puntualmente, si lo veo en términos de diferenciales de área, lo representaría como ds. Entonces, observen esta cara de aquí, el vector diferencial de área que le corresponde a esta cara es ds1. Recuerden que el vector diferencial de área siempre apunta hacia afuera de la cara. Entonces aquí tengo ds1 apuntando para afuera de la cara. Aquí tengo ds2, que es el diferencial de área debido a esta cara. La cara de abajo del cubo sería ds3. La cara de arriba del cubo sería ds4. Luego tendría la cara al otro lado, que sería ds5, y la cara ds6. Queda claro que las únicas caras por las cuales está pasando partículas es S1 y S2. Nada más, ¿verdad? Solo por ahí están pasando partículas. Entonces, en las caras S3, S4, S5 y S6 no hay flujo. No hay flujo. Gamma es completamente cero. Únicamente gamma tiene un valor en la superficie S1 y en la superficie S2. Lo que vamos a ver es general, se aplica de forma general, podría haber flujos en todas las caras, que lo que vamos a ver seguiría siendo válido, pero para simplificarlo y poder entenderlo mejor, estamos considerando que solo hay flujos en la dirección de X. Muy bien, entonces a mí lo que me interesa y la razón por la que hago este análisis es porque lo que me interesa es cómo cambia la cantidad de partículas por unidad de tiempo dentro del elemento de fluido. Entonces, para eso voy a definir N mayúscula. ¿Qué es N mayúscula? ¿Cuántas partículas? N mayúscula es cantidad de partículas.
Entonces, si yo lo que represento aquí es el cambio de la cantidad de partículas respecto al tiempo, estoy hablando de cómo cambia la cantidad de partículas por unidad de tiempo en esta caja, porque claramente entran partículas y salen partículas. Entonces yo lo que quiero es cuantificar cómo cambia la cantidad de partículas por unidad de tiempo en esa caja. Ahora voy a usar la densidad n minúscula. Eso lo voy a entender como partículas partido metro cúbico. O sea, partículas por unidad de volumen. La n minúscula es partículas por unidad de volumen. Observen entonces que si yo digo la derivada de n minúscula respecto al tiempo, estoy diciendo cómo cambia la densidad de partículas por unidad de volumen. Yo podría entonces integrar esta derivada de n respecto de t, integrarla respecto al volumen. Es decir, sería una integral de volumen. Recuerden que esta n minúscula es partículas partido unidad de volumen. Entonces, si yo lo multiplico por un diferencial de volumen que tiene unidades de volumen, lo que me quedaría aquí es partículas partido unidad de tiempo, que es lo que tengo aquí. Partículas partido unidad de tiempo. Lo que pasa es que aquí estoy integrando sobre todo los diferenciales de volumen, ¿verdad? Esta cajita, suponga que tiene, o este elemento de fluido, suponga que tiene elementos de volumen más pequeñitos y entonces yo estoy integrando sobre todos esos elementos de volumen hasta obtener el volumen total del elemento de fluido. Muy bien. Ahora, lo que quiero, antes de que acabemos acá, es mostrarles lo siguiente. Esta integral de volumen, yo la puedo representar y es equivalente a esta integral de superficie. ¿Qué es esta integral de superficie? Es integrar sobre todas las superficies de este cubo. ¿Cuántas superficies tiene este cubo? 6. Entonces, para cada cara de esas, yo tendría que multiplicar escalarmente el flujo que les entra por el diferencial de área. Muy bien, esa ecuación, por ejemplo, para la superficie S1, sería el flujo que le entra, que es gamma in, que es densidad por velocidad del fluido, integrado respecto al diferencial de área de esa cara, que es S1. Y luego el otra integral sería el flujo gamma out, que es este, multiplicado escalarmente por el diferencial de superficie S2, que es la cara de aquí. Y esa integral se hace sobre S2. ¿Por qué no aparece la integral sobre S3, S4, S5 y S6? Porque el flujo que pasa por esas caras es 0. Entonces, si el flujo que pasa por esas caras es 0, la integral se hace 0. Las únicas integrales donde el flujo no se hace 0 es en la cara S1 y en la cara S2. Ahora analicemos temas de signo para ir terminando aquí. ¿Qué signo tiene DS1? Observen, DS1 va hacia la izquierda, entonces DS1 tiene un signo negativo. Y la integral tiene afuera un signo negativo.
Por lo tanto, menos menos da más. Entonces, la contribución de esta integral es una contribución positiva. Tiene sentido porque es una contribución de que el flujo aumenta la cantidad de partículas. Aumenta la cantidad de partículas. Ahora, en la otra cara, observen que este ds2 apunta hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Pero aquí hay un menos. Entonces, esta integral como un todo da una contribución negativa, lo cual tiene sentido porque están saliendo las partículas. Entonces, cuando integro el flujo por el área, lo que estoy obteniendo en el caso del flujo IN, las partículas que entran por unidad de tiempo a la caja. Mientras que en el caso naranja, que corresponde a la cara S2, es la contribución de las partículas que salen de la caja. ¿Cuántas partículas salen de la caja? Y desde luego, el cambio de las partículas respecto al tiempo corresponde a la diferencia de estas dos integrales. Si usted quiere saber cómo cambia la cantidad de partículas respecto al tiempo dentro de la caja, pues es muy simple. Encuentre la integral verde y réstele a la integral naranja y va a tener cuál es el cambio de la cantidad de partículas respecto al tiempo dentro de la caja. Dicho de una manera más simple, es vea cuántas partículas entran, vea cuántas partículas salen, saque la diferencia y ahí tendrá lo que está dentro de la caja como tal.